Bueno, entonces, muy buenas tardes. Habíamos visto lo que respecta a la formación de la sangre y quiero recordarles acá algunas cosas que debemos pensar. Esta es la parte de formación de la sangre, entonces hablábamos que lo primero que aparece en la sangre son los eritroblastos, que son glóbulos rojos nucleados. Eso es en la fase mesoblástica, iniciando la vida embrionaria del saco vitelino. Luego hablamos que el hígado y el vaso empezaban a fabricar la sangre y en el hígado por primera vez los leucocitos y los glóbulos blancos perdían el núcleo pasando de eritroblastos a eritrocitos. Y finalmente la fase mieloide, que va a perdurar toda la vida para la fabricación de esa sangre que sucede en la médula ósea. Un razonamiento que uno hace dice, ¿por qué demora tanto la fase mieloide? ¿Por qué tiene que esperarse para calcificarse los huesos hacia el tercer mes y en adelante? Porque la mayoría de los nacimientos todavía están calculados. Sí, pero ¿por qué? Pensemos en el calcio de la madre. ¿Qué pasaría si el feto se calcificara desde el principio? Acabaría con la madre, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ella no tiene suficiente calcio en la dieta para fabricar los huesos. Entonces tiene que haber un proceso posterior. Les recuerdo aquí el hueso compacto. Me observen las osteonas, los vasos que entran y el hueso medular, que es trabecular, que es donde está alojada la médula ósea. Veíamos la médula ósea como la fábrica de la sangre. Aquí están los eritroblastos, los reticulocitos, están las líneas de los metamielocitos, inclusive tenemos un osteoclasto también en la médula ósea que es frecuente encontrarlos, y los megacarioblastos, que son parecidos, precursores de los granulocitos y de los agranulocitos. Todas estas líneas que observamos nosotros en esta clase de hematopoiesis. En ciertos preparados de médula ósea vemos esta fábrica de la sangre como se encuentran diferentes líneas de mieloblastos que se ven más claros y de eritroblastos con núcleo, los llamados normoblastos, los policromatófilos, los basófilos, etcétera. Todo eso lo tienen que ustedes repasar. La médula ósea tenía un compartimento vascular y un compartimento, que eran los sinusoides, y igualmente un compartimento celular que estaba formado por médula ósea roja y médula ósea amarilla, que generalmente son adipocitos o células adventiciales. No son iguales a los adipocitos, su semejanza es casi igual, pero en su funcionamiento no es que sean adipocitos. Nos acordamos de cómo nacieron esos eritroblastos en estos lagos hemáticos inicialmente, y se diferenciaron las células endoteliales que presentan el marcador CD32 y los eritroblastos nucleados en la parte central. Luego hablábamos que estos lagos hemáticos se acercaban y confluían. Al confluir se empiezan a formar las mangueritas o los vasos sanguíneos. La sangre de por sí es de color rojo rutilante. Responde a la evolución en el sentido de que las cosas más importantes que nosotros siempre hemos visto y podemos distinguir en el proceso de la evolución son los colores primarios. Pero si nosotros vemos el rojo, es sangre, quiere decir que eso es peligroso, que hubo algo ahí, ¿cierto? Como sucede con los toros. Los toros le tiran al capote rojo porque ellos, como son de pura casta, o sea, esos toros nunca han sido toreados ni entrenados, ¿sí? Y viven como reyes toda la vida para morir en 8 minutos, ¿sí?
Ellos logran mirar el capote rojo y viven tirando pensando que es como un animal o como una persona. Y el torero generalmente tiene como trajes de luces, entonces él no lo ve, no ve al torero. Y él siempre ve, hasta que de pronto aparece un toro vivo, ¿sí? Y de pronto se da cuenta, o sea, yo mirando las estadísticas, son muchísimos los toreros que han muerto. He visto videos donde uno ve cómo el toro engancha por detrás, atraviesa el corazón y se lleva pegado como un muñeco al torero. Bueno, hay gente que no está de acuerdo que hagan esto, aquí está bravo. El color rojo, el otro es el color azul, que es el color del cielo y todo esto, donde evolucionamos. Y el verde, ¿no? Porque el verde es como parecido al amarillo, pero el verde de las plantas. La sangre, si nosotros queremos definirlo, entonces es un tejido conectivo especializado y es un tejido líquido. O sea, podemos hablar de un tejido líquido, siempre estamos hablando, pero al igual que todos los tejidos, pues tiene un estroma y tiene componente celular. Entonces, el estroma podemos hablar que es como el plasma formado por líquido, 90% de ese plasma son agua y el 10% son proteínas. La proteína más importante que lleva la sangre es la albúmina, 90% de las proteínas. Y la albúmina se produce en el hígado, generalmente entre 10 y 15 gramos diarios. La albúmina le da la presión oncótica a la sangre en su mayoría, hace que la sangre no sea tan líquida, pero tampoco sea tan espesa. Además de que el endotelio y todos los factores de la coagulación están pendientes con las plaquetas de que se conserve una viscosidad para que pueda fluir adecuadamente. Siempre va a estar en movimiento, ¿sí? Nunca vamos a ver que la sangre quede quieta durante un momento, solamente que haya un paro cardíaco y pues el corazón deje de bombear unas 3 o 4 veces, suficiente para perder el conocimiento y desplomarse. Lo mismo las arritmias ventriculares cuando son muy fuertes, el corazón no emana sangre. A veces los investigadores pueden saber si una persona luchó antes de que la mataran o la sangre según como esté. O sea, si la sangre cae pasivamente se forman estas gotas redonditas, pero si está en movimiento entonces se ven rasgadas. Es una primera característica para... O sea, para matar O sea, que si usted va a estudiar criminalística, es lo primero que usted dice, ¿no hubo lucha o sí hubo lucha? Una de las cosas que investigaron con Mauricio Leal, que tanto está de moda, ¿cierto? El sangrado era como, ¿no? De ese tipo y uno tiene que estudiar criminalística o saber mucho antes de planear un asesinato, ¿sí? Para hacer el crimen perfecto, pero no existe crimen perfecto. Igualmente, esta sangre que está compuesta por unos elementos figurados y pueden estos elementos venir de la médula ósea canceríferos, entonces tenemos un tumor líquido. Entonces, si es posible tener un tumor líquido en una masa cáncer, ¿sí? Entonces tenemos la leucemia, siempre es un tumor líquido de crecimiento rápido. Esos glóbulos blancos no van a servir, leucémicos, no son funcionales, pero sí ocupan volumen y perjudican al paciente. Pero la leucemia en sí, ¿qué tipo de glóbulos blancos afecta? A todos. Hay como 10 tipos de leucemia y todas las líneas que vimos en la hematopoiesis, o sea, del mieloblasto, el mielocito, el metamielocito, el reticuloso. Todo eso puede, cualquier línea de esas puede tener un daño en la replicación, en el DNA. Primero aparecen 2 células tumorales y por progresión logarítmica crece. O sea que la progresión logarítmica es 2, 4, 8, 16, 22. O sea, pero cuando yo 5.800 millones y luego el crecimiento es grandísimo, ¿no? Entonces es una progresión logarítmica, es diferente a la aritmética. La progresión aritmética es 2, 4, 6, 8, o 3, 6, 9, 12.
Esta siempre es de tal manera que la sangre llega a ser, se llega a llenar tanto de glóbulos blancos en las leucemias que la sangre se vuelve casi transparente porque los glóbulos rojos blancos son transparentes, se vuelven muy, muy claritas. Y eso los antiguos decían que la leucemia era porque la sangre se volvía agua, ¿no? Eso es lo que tiene la gente que no conocen de eso, están sumidas en la ignorancia médica. Hay maneras como se ocurre para separar la sangre, entonces los elementos figurados de la sangre en un tubo se echa sangre y se le echa anticoagulantes, porque si no, si yo en un tubo echo sangre y no echo anticoagulantes, el fibrinógeno y todos los factores de la coagulación se empiezan a formar un coágulo que se retrae y queda un líquido. ¿Cómo se llama ese líquido? Suero. ¿Cuál es la diferencia entre suero y plasma? Sí, exactamente, sin anticoagulantes y todo. Se usa el calcio y las sales de potasio y la warfarina, muchos anticoagulantes. Una vez se saca, se centrifuga para que los elementos más pesados se vayan al fondo y los menos pesados queden en la mitad. Entonces, los más pesados, que son los eritrocitos, tenemos acá. Según donde llegue la columna de los eritrocitos, marca el hematocrito. Si llega a 30, tiene un hematocrito de 30, porque el tubo está marcado de 1 a 100. Si tiene 60, tiene mucha sangre, se llama policitemia, lo contrario de anemia. Observamos que en este punto medio, donde los glóbulos blancos, perdón, rojos han sedimentado, encontramos nosotros los leucocitos ahí y las plaquetas, en esa parte, ocupando un espacio muy pequeño. Si yo quiero un agregado de plaquetas, una bolsa de plaquetas, tengo que sacar estas partecitas de muchos tubos, ¿sí? Por eso es tan caro. Las plaquetas se utilizan para la enfermedad de von Willebrand, que es una carencia del endotelio para producir este factor, y el factor 8, ¿cierto? El transporte del factor 8 está deficiente, pero la enfermedad de von Willebrand no es una... ¿Sí? El doctor Oscar empezaba a contar de los factores de coagulación y no los habló del 6. ¿Qué es el factor 6? Doctor Oscar, I don't know. I don't know. Yo quería invitarlo este domingo a paseo, ¿sí? A la cascada de la coagulación, ¿sí? Podemos ir y conocer allá y hacer almuerzo, ¿sí? Bueno, ustedes repasan eso, que eso es de fisiología. El factor 8 tiene que ver con las hemofilias. Entonces, un no funcionamiento del factor 8. Está la hemofilia, pero la enfermedad de von Willebrand es por déficits en transporte del factor 8 y en la efectividad que tiene él, pero no es hemofilia. Y hacia la parte superior tenemos el plasma. Pues ya hablamos, fisiología hablaron del plasma, más de lo que hablamos nosotros acá. Por lo menos en las proteínas del plasma dijimos la albúmina. ¿Quién más produce proteínas en el cuerpo? Las inmunoglobulinas de los plasmocitos son proteínas. Por eso, los niños deben comer carne y deben comer proteínas para tener buenas defensas, buenas inmunoglobulinas. ¿Qué más tenemos? Proteínas producidas en el hígado. Son las globulinas alfa y beta, pero las gamma globulinas son de los leucocitos. Y la albúmina, que es la más importante, que transporta hormonas y tiene bastantes funciones, también se produce en el hígado. O sea que los que tienen el hígado dañado, como los cirróticos, no producen albúmina, entonces su sangre es más líquida. Y eso los expone a sangrados. La hipertensión portal en ellos daña el hígado para que no pueda pasar la sangre y no pueda salir por la vena
hepática, está fibrosado el hígado, se crea hipertensión en la vena porta. La vena porta que llama hipertensión portal. Por tal motivo, estas personas desarrollan varices esofágicas como circulación colateral y esas varices terminan sangrando y terminan vomitando sangre que se llama hematemesis y a veces mueren en una crisis de estas, ¿no? Los cirróticos, problemas de alcoholismo crónico, generalmente mueren en un vómito de sangre y la enfermedad es irreversible. Los elementos figurados serían entonces los leucocitos, que son agranulocitos, monocito y linfocito, y granulocitos, basófilos, neutrófilos, eosinófilos. Las plaquetas y todos estos elementos no se pierden durante la filtración glomerular, son muy grandes y no pueden pasar por el riñón. Si encontramos sangre en la orina, patológico, ¿cierto? Y los famosos eritrocitos. Los eritrocitos, como ustedes ven acá, tienen forma de discos bicóncavos, no son esferas. Ahí van flotando sobre el plasma. O sea que acá es cóncavo, pero por debajo también es cóncavo. Entonces, miramos acá y lo vemos en corte. Pues estamos observando que en esta parte son más anchos y en la parte central son más delgados. Está el corte de frente. Esta es la mejor manera para que llegue el oxígeno al eritrocito que está lleno de hemoglobina, y la hemoglobina tiene una gran afinidad por el oxígeno. Tenemos varias clases de hemoglobina, hemoglobina del adulto, pero también tenemos una clase de hemoglobina que es la hemoglobina fetal. El feto, pues recién nacido, tiene hasta un 90% de esta hemoglobina porque puede ser sometido a falta de oxígeno, se llama hipoxia. Él va a resistir más la hipoxia porque la hemoglobina fetal capta más el oxígeno y lo mantiene. O sea, primero el recién nacido se pone morado antes de morirse y es sometido, si tiene un problema de esto, generalmente son cardiopatías, comunicaciones entre los ventrículos o entre las aurículas. Depende de lo grandes que sean las cardiopatías congénitas, generalmente a veces no hay que operarlas. Pero hay algo curioso, los que tienen cardiopatías desarrollan baja estatura, así sean, que quedan un poco pequeños, no mucho, ¿no? Pero en este lado el glóbulo rojo tiene 2.8 micras, por acá tiene, dicen que unos 5, 2.8. El ser así y no ser redondo le permite captar más oxígeno. Porque si fuera una esfera, el oxígeno para llegar de ahí al centro de la esfera tendría que recorrer mucho espacio. Ser en forma de donas, como lo llaman, ¿cierto? Donas, mira. Entonces nosotros vamos a verlo así, de esa manera. O esos salvavidas que ustedes usan, esas llantas, pero no son huecos acá. ¿Sí? Ahí, como lo mostré en la imagen anterior, pues hay un espacio. Esa forma del glóbulo rojo lo da su citoesqueleto, que es muy especial, ¿sí? Entonces, en el citoesqueleto, primero nosotros hablamos de la membrana del glóbulo rojo, o sea, la membrana celular. Como todas las células, está compuesta por fosfolípidos y colesterol. Ese cuento de que el colesterol es malo no comulga mucho conmigo porque todas nuestras células tienen colesterol. Están hechas en parte. Y tienen glicolípidos. Los fosfolípidos primarios son, estos estudios que se han hecho, fosfatidilcolina un 28%, total de esos fosfolípidos, fosfatidiletanolamina 27%, esfingomielina de la membrana en un 26%, fosfatidilserina en un 13% y en menor cuantía fosfatidilinositol. Todo lo van a ver en bioquímica.
Igualmente vemos nosotros que la membrana del glóbulo rojo presenta esta molécula muy especial que llama la espectrina, que tiene un tetrámero y tiene estas dos cadenas, la cadena rosadita y la cadena negra. Esas moléculas se unen a lo que vemos nosotros aquí, a la anquirina y a la banda 3, por medio de la banda 4. Cuando hay fallas en esto, el glóbulo rojo se puede volver esférico, ovalado o tomar otra forma. Por lo menos cuando hay daño en la banda 4.1, daño genético, cromosómico, este mecanismo de citoesqueleto no funciona bien y se forma una esferocitosis, glóbulos como balones. Entonces, lo que yo les decía, si no son discos bicóncavos, no van a ser tan efectivos para transportar el oxígeno como si son redondos. Ahora, si son redondos, ¿quién reconoce que son redondos y los destruye? ¿Qué órgano? El vaso. Entonces empieza a haber una anemia hemolítica. Una pregunta, pero el vaso hay bruscura o algo. En los capilares encapsulados que hablamos ayer, y sé que todavía no saben nada de eso, dijimos que la arteria penicilada serían los capilares encapsulados que están rodeados de macrófagos. Ahí empieza la destrucción de los glóbulos rojos. Si usted no tiene vaso, no puede tomar agua. No, mentiras, esto. El hígado hace las funciones del vaso. Son órganos parecidos. Entonces, ahí van a ser destruidos los glóbulos rojos y van a ser reciclados. ¿Es necesario o no el vaso? ¿Afecta el desarrollo de la vida, como dice usted? No, para nada. Pero se ha visto que los que no tienen vaso a veces pueden sufrir sepsis por enterococo y morir. O sea, tiene que ver algo, pero no es muy frecuente. Eso se llama esplenectomía, quitar el vaso, esplenectomía. La anquirina, entonces también forma las enfermedades, y la glucoforina C. Todo esto está relacionado con la espectrina y con el citoesqueleto. Inclusive tenemos actina, una molécula que ya conocemos. Acá arriba vemos que tanto la glucoforina C tiene cadenas de oligosacáridos y de carbohidratos, y según estas cadenas se forman los grupos sanguíneos. Son proteínas integrales que atraviesan la membrana del glóbulo rojo. Entonces, vuelvo y repito las principales: la glucoforina C, que tiene estas cadenas de oligosacáridos; la banda 4.1, que también es otra que forma enfermedades en el glóbulo rojo, etc. Tenemos la tropomodulina y la aducina. Todo eso tiene alguna razón de ser, pero se verá posteriormente porque es demasiado bioquímico y ustedes no han visto Bioquímica 2, ¿no? ¿Vieron Bioquímica 1 o Biociencias 1, que es un regalo de Dios, cierto? Pero Biociencias 2 sí tiene una mortalidad más o menos de un 20%. De un 20, más o menos. Cuando pasen a Morfo 2, que Morfo 2 es muy fácil, viene entonces el problema de la biociencias, o sea que es bioquímica en general. Miremos ahora sobre los glóbulos blancos o leucocitos. Pseudópodos. Quiere decir que estas células, como las amebas, pueden sacar como bracitos y caminar, ¿cierto? Son pseudópodos. Y se desplazan a zonas donde los necesitan, generalmente, donde hay inflamación, infección o alergia. Una pregunta. Si los glóbulos blancos dejan por la sangre, encuentran infección, pues la sangre sigue circulando. No, es que la infección está en la sangre, la infección está en los tejidos. Entonces ellos migran a los tejidos, si no se quedan en la sangre, ¿sí? Los glóbulos rojos no migran, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos. Si se llena de bacterias la sangre, es una sepsis, es un estafilococo.
Es una sepsis terminal, lo mata usted en 24 horas. Por lo menos cuando existía hace un tiempo que salió la bacteria comedora de carne, que llamaba, que lo agarraba la bacteria y le devoraba los músculos. Sencillamente con penicilina la frena, porque era un estreptococo modificado, ¿sí? Estreptococo beta hemolítico. Pero bueno, ese es otro cuento, ¿cierto? Generalmente cuando uno ve el cuadro hemático dice glóbulos blancos o leucocitos, si hay entre 5.000 y 10.000 es normal. Si hay 15.000 o aumentan se llama leucocitosis. Y la disminución se llama leucopenia. Lo utilizan mucho en clínica. Si ustedes miran la línea de sucesión de los glóbulos blancos, se encuentran aquí la célula madre, la pluripotencial aquí a este lado, luego el amilocito, el tal. Entonces vamos de izquierda a derecha, ¿sí? El último paso para pasar a glóbulo blanco o a granulocito, estoy hablando de esto, es la forma de encallado o en banda, antes, ¿sí? Antes de que los neutrófilos, que son los más abundantes, se conviertan en neutrófilos, pasan por el estado de banda, igual los eosinófilos, igual los basófilos. Pero uno dice cuadro hemático con leucocitosis y desviación a la izquierda. Entonces estamos hablando de la izquierda, son líneas inmaduras. O sea que en la sangre podemos ver reticulocitos. ¿Por qué? Porque hay una demanda, porque hay una hemorragia y hay una demanda grande. Ustedes cuando donan sangre, si se toman al otro día el cuadro hemático, encuentran hasta el 5% de reticulocitos, porque hasta un 2% pueden salir de la médula ósea. Donar sangre es dar vida, ¿cierto? A otros, pero quitársela a uno, porque la médula ósea tiene sus glóbulos blancos contados y su producción, como todo, es contada. A uno no le dicen que se desgasta la médula ósea, que dicen que donar sangre es muy saludable y todo eso. Los estudios han demostrado mucha claridad, ¿no? Pero yo me imagino que la izquierda mía es esta, ¿sí? Aquí estaría la célula madre, aquí estaría la pluripotencial, aquí estaría la progenitora, y acá están otras y otras hasta llegar al glóbulo rojo. ¿Sí? Cuando yo en vez de tener glóbulo rojo, tengo reticulocitos, o tengo ustedes digamos hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, ya, con desviación a la izquierda, quería decir eso, y eso lo ve uno cuando uno está con los clínicos. Entonces uno lee el cuadro hemático, el paciente con leucocitosis, desviación a la izquierda. Hay algunas diferencias y es que en los bebés y en los niños los glóbulos no son hasta 10.000. Puede tener 15.000 o 20.000 y son normales. Entonces no nos vamos a alarmar si no sabemos esto, que el niño tiene una infección. Siempre que hay leucocitosis, generalmente es una infección bacteriana, por bacterias. Y lo que sube más que todo son los que atacan en primera línea, que son los neutrófilos. Tienen forma circular, el tamaño puede variar desde pequeños hasta 20 micras, de 7 a 20. Y el tiempo de vida, unos viven muy poco. Los neutrófilos viven de 6 a 12 horas. O sea que usted mañana va a tener un recuento total de sus neutrófilos. En una eterna muerte y resurrección de estas células. Entre nosotras está ocurriendo esa muerte y resurrección constantemente. Y hay unos que viven hasta un año o hasta 100, 200 días como los linfocitos, que son uno de todos son importantes, pero son de los más importantes. En la clase de mañana del laboratorio, pues vamos a repasar lo que es linfoide por primera vez con los grupos que están. Van a estar con mi apreciada doctora. Perdón. El de arriba a la izquierda es el eosinófilo. ¿Tú por qué preguntas algo si ni siquiera he empezado a explicar esto? No, porque yo voy a hablar de esto, ¿sí? Pues yo te digo, bueno, entonces acá tenemos los 5 que quedaron ¿cómo dice? De chiripa, quedaron en un solo campo. Fue casi imposible. Entonces tenemos los más
Lo que le hablaba a usted, este es un neutrófilo segmentado. Si usted lo ve, hay desviación a la izquierda. Miremos el neutrófilo normal, este. ¿Sí? Este neutrófilo es bastante lobulado, como vemos acá, vamos a hablar muy bien de cada uno de ellos. Pero si yo en el cuadro hemático veo callados, porque tiene forma de herradura o de callado, es desviación a la izquierda. ¿Sí? Quiere decir que hay una infección y que hay demanda. Entonces necesitamos muchos neutrófilos y se salen formas inmaduras de la médula ósea y eso se llama desviación a la izquierda y nos habla de infección bacteriana. Entonces, de la forma de callado que lo vemos acá, pasa a la forma de neutrófilo, como lo estamos viendo. Entonces, vemos acá los neutrófilos, aquí arriba los eosinófilos y aquí abajo los basófilos. Estos son los granulocitos. Los eosinófilos tienen un núcleo con 2 lóbulos y gránulos color naranja. Son gránulos primarios y secundarios. Los neutrófilos, bueno, los basófilos se ven gránulos de color azul o magenta. Una de las cosas para ustedes diferenciarlo es que los gránulos no dejan formar el círculo del glóbulo. Miren, se salen de la circunferencia. Y los gránulos son tan grandes que el núcleo no se ve, dicen que tiene forma de 8, pero no se ve. Los basófilos son muy escasos, estamos hablando de un 1%, 0,5%, quiere decir que hay uno en 200 blancos. Los eosinófilos tienen las dos, son 2 segmentos y están unidos por un hilo de cromatina. Y el citoplasma hablamos de los gránulos primarios y secundarios. El neutrófilo, su palabra es neutro. Los gránulos no son ni naranja o rojos, ni son azules o morados. Están en un color intermedio, lo cual los hace ver claritos esos gránulos que sumados al núcleo lobulado nos van a entender que eso es un neutrófilo. O sea, si los gránulos son eosinófilos, se llama eosinófilo. Si los gránulos son basófilos, se llama basófilo. Y si los gránulos son neutros, neutrófilos, ¿cierto? Entonces, siempre vamos a mirar dos para localizarlos. Al microscopio vamos a utilizar que la regla más importante son los gránulos. O sea, si este que está acá con 3 núcleos tiene gránulos de estos, es un eosinófilo. El núcleo se usa como segundo parámetro para clasificarlos. Son los gránulos. Y acá vemos nosotros los agranulocitos. Entonces tenemos los linfocitos y los monocitos. ¿Y este qué era? Neutrófilo. En forma de callado, ¿sí? O sea, inicialmente a todos estos glóbulos blancos se les llamó polimorfos nucleares porque su núcleo era polimorfo, era diferente, que habían dos o segmentados, núcleos segmentados. Hoy en día polimorfos para los neutrófilos y segmentados también es para los neutrófilos. Cuando hablamos de este tipo, utilizamos esta nomenclatura. Los monocitos son los más grandes. Y los porcentajes que yo les podría decir de normales serían los más numerosos los neutrófilos con un 60%. En segundo lugar estarían los linfocitos con un 30%. Luego estarían los eosinófilos entre 4 y 6%. Los monocitos también un 4% más o menos. Y los basófilos dijimos que 1%, 0,5%, por eso es difícil encontrarlos. Miremos los neutrófilos. Entre el neutrófilo está más viejo, presenta más segmentaciones. Cuando está joven, presenta forma de herradura, que son los callados, y lo que origina la desviación a la izquierda. Infección bacteriana generalmente.
En estos neutrófilos se puede distinguir un palito, un pequeñito que está acá, palillo de tambor le dicen. Ese es el cromosoma X, segundo cromosoma X, por lo cual las mujeres que tienen ese corpúsculo de Barr o ese palito de tambor pueden ser identificadas por la sangre, porque en los hombres no lo hay. Pero no siempre, porque solo el 11% de los neutrófilos en las mujeres tienen este cromosoma X. Se puede asegurar, pero no descartar. Miremos algo de los neutrófilos. Entonces, es la primera línea de defensa. Entonces están como las manifestaciones, ¿cierto? La primera línea. ¿Sí? Ellos son los que están ahí, listos, se sube una infección, entra un estreptococo, un estafilococo, llegan a combatir, ¿no? Demoran más o menos 10 días en formarse en la médula roja o la médula ósea roja. El tamaño es un poco más grande que los eritrocitos, 10 a 12. Como son el 60% de 10.000, son hasta 6.000, pero puede ser entre 3.000 y 6.000 neutrófilos de esos 10.000 leucocitos. Acá estamos tranquilos, pero si yo tengo 1.000, tengo una leucopenia, o sea, se llamaría neutropenia. Y esa persona fácilmente tiene 500, en vez de tener 3.000, se va a infectar por una bacteria rápidamente. Su forma es redondeada, ¿cierto? Funciones de los neutrófilos. Quimiotaxismo. Quimiotaxis, o sea, ellos acuden por medio de una sustancia llamada ozonina, donde ahí están las infecciones, rápidamente salen de la sangre por diapédesis, se meten por las células endoteliales y van al sitio del tejido conectivo donde está la infección. La fagocitosis, entonces tenemos los macrófagos, los neutrófilos son los micrófagos, o sea, macrófagos grandes que los monocitos. Pero en ningún libro encontraba el nombre de micrófagos. Son las dos únicas células que hacen fagocitosis, los macrófagos y los neutrófilos. Yo lo llamaría, porque son pequeños, los micrófagos. Pero ese nombre lo inventé yo, ¿sí? Entonces no vale. Sencillamente, si a uno le dice que es macrófago, es porque hay micrófagos, ¿sí? Todo tiene algo contrario, ¿cierto? Todo tiene su contrario, pero eso no es verdad. Porque yo le digo a usted, ¿qué es lo contrario de un tomate? ¿Sí? Te mato. Dicen que no, que blanco, negro, bueno, malo, ¿sí? Todo esto que está acá, acción bactericida y secreción, medio de vacuolas digestivas, digestión de las bacterias, se hace por sistemas de recibidor de electrones o oxidantes, participan en el proceso de la inflamación. Todo esto lo van a ver en cuarto semestre. Gránulos de los neutrófilos. Tienen gránulos primarios, secundarios y terciarios. Son los únicos leucocitos que tienen estas tres clases de gránulos. Los gránulos primarios se conocen como gránulos primarios o específicos. O sea, para cada uno de estos granulocitos tienen unos gránulos que le pertenecen a él y que son específicos. Para el basófilo, para el eosinófilo y para el neutrófilo. ¿Qué contienen esos gránulos específicos? Colagenasa tipo 4. Esta colagenasa sirve para romper las membranas basales que tienen colágeno tipo 4 y poder penetrar hacia los sitios de la infección atravesando células o los mismos epitelios, ¿sí? Producen lactoferrina, que es transportador de hierro, es muy importante y que se recicla cuando los glóbulos rojos mueren, pero lo producen los neutrófilos. Producen la fosfolipasa A2. Son enzimas que catalizan la hidrólisis de los glicerofosfolípidos membranales para liberar ácido araquidónico, precursor de los
eucosanoides, ¿sí? Eukosanoides, ¿qué son los eukosanoides? Son moléculas de 20 carbonos que tienen que ver con la producción de las prostaglandinas, ¿sí? También producen el factor activador de plaquetas, que es un derivado de los fosfolípidos, y su membrana puede ser inducida a un estímulo inmune que involucre el anticuerpo E o la inmunoglobulina E. Fosfatasa alcalina, producen también esos gránulos primarios o específicos, como dije. Lo mismo, primario es lo mismo que específico, ¿sí? Producen la molécula de adhesión leucocitaria. En enfermedad de herencia autosómica recesiva, este trastorno forma una inmunodeficiencia primaria. Y un factor ligador de la vitamina D12, generalmente las células del estómago y las glándulas salivales producen esta proteína R. Entonces los neutrófilos también la producen. Las lisocimas que están presentes en las lágrimas y en la saliva y en las células de Panet, las vimos en las glándulas intestinales, sirven para las infecciones bacterianas, pero las bacterias se dividen en gram positivas y gram negativas. Más que todo para las gram positivas. Las gram positivas, eso lo van a ver también en patología infecciosa, y van a ver placas. Gránulos inespecíficos o secundarios, ya ustedes los específicos, primarios, ya los vimos, del neutrófilo. Los secundarios son los que están ahí y generalmente en los tres, en eosinófilos, basófilos y neutrófilos, los gránulos secundarios son iguales porque son lisosomas. Entonces, ¿qué producen? Hidrolasas ácidas, mieloperoxidasas, también producen lisosimas, la proteína bactericida incrementadora de la permeabilidad de la catecina G, se produce en estos lisosomas, elastasas para romper fibras elásticas, poder penetrar, y colegenasas de todo tipo, o sea, colegenasas específicas. Gránulos terciarios de los neutrófilos. Solo los tienen los neutrófilos. Contienen una sustancia llamada las metaloproteínas. O sea, esas sustancias, las metaloproteínas, tienen la capacidad de excavar el tejido conectivo y penetrar. ¿Por qué? Porque tenemos que el tejido conectivo, la sustancia básica, está en forma de gel, como gelatina royal, y eso no deja penetrar bacterias. Es un estado favorable de la sustancia básica. De estado de gel puede pasar a estado de sol. Estado de sol es líquido. Entonces la bacteria penetra fácilmente y lo hace porque tiene enzimas, por lo menos los estreptococos, que son nuestras bacterias mascotas, ¿sí? Las tenemos en la piel, en las fosas nasales, están ahí y protege a nuestro cuerpo de que otras bacterias no vengan a causar enfermedad. Recuerde que por cada célula de nuestro cuerpo tenemos 2 microorganismos. Hay más microorganismos que células. Los últimos estudios muestran 2.3, estuve mirando 1.8. Se llama la microbiota, ¿sí? Y la microbiota hay que dejarla porque en el intestino es donde se encuentra más. Y muchas de las enfermedades que suceden es por desbalance de esa microbiota, la dieta. ¿Cuáles son esos gránulos terciarios? Entonces tenemos la gelatinasa. Generalmente los gránulos terciarios se ven al microscopio electrónico, se le da nombre de fosfasomas. Y la colagenasa número 1. Bueno, la fosfatasa llamada fosfosoma, ¿sí? La colagenasa 1. Entonces usted estará en la capacidad de decir si una sustancia que le nombren pertenece a los gránulos primarios, secundarios o terciarios. Función, entonces, estas gelatinasas, como son metaloproteínas, van rompiendo el tejido conectivo y facilitan la migración de los neutrófilos en este tejido para que vayan a cumplir su función. En infecciones, en alergias,
o en inflamación, como lo estaba hablando anteriormente. Los demás tienen gránulos primarios y secundarios, pero nunca terciarios porque son exclusivos de los neutrófilos. Los gránulos secundarios son iguales en los tres, o sea, los lisosomas, y producen lo mismo. Hay otra parte del neutrófilo que es su membrana. Entonces, hay receptores de membrana en estos neutrófilos. Primero para la porción FC de las inmunoglobulinas. Se fijen a los, ¿no? Son anticuerpos. Se ven aquí como el anticuerpo tiene la sustancia patógena en la parte superior de esas inmunoglobulinas que tienen esta forma como de Y. Y la porción FC es la que se une al neutrófilo. Tenemos el leucotrieno B4. Es un proceso complejo para ponerme a hablar de eso. Miremos ahora los eosinófilos. Simplemente mirar lo que estamos hablando. Los gránulos específicos, toda esta lista que tiene que aprenderse. ¿Sí? Entonces tenemos la arilsulfatasa, la histaminasa, producida por esos eosinófilos, por eso la histamina produce mucho estornudo. Por eso los antihistamínicos se usan para frenar a los eosinófilos. Glucuronidasa B, fosfolipasa, proteína básica mayor, proteína catiónica, neurotoxina, ribonucleasas, catecinas. ¿Cuánto viven? 2 semanas, los eosinófilos. Todo esto les va a ser bien explicado por el doctor Agarte. ¿Lo conocen? Agarte, no, al revés, Arteaga. ¿Sí? Arteaga. Principales marcadores de superficie de los eosinófilos. La porción EFC de la inmunoglobulina E. Actúan entonces en las alergias. Cuando tiene rinitis, cuando tiene sensibilidad en la piel, es por los eosinófilos. Por eso se pide eosinófilos en el moco nasal para poder hacer diagnóstico. Personas que son muy sensibles es debido a la degranulación de esos eosinófilos. Cuando ellos se degranulan, van a producir todas estas sustancias que van a ayudar a estos procesos. De los eosinófilos podemos pasar entonces a los basófilos. Gránulos específicos. Recuerden que los lisosomas, que son los inespecíficos, los terciarios, no existen en estos. Los lisosomas sí, pero tienen las mismas cosas. Entonces, los basófilos a veces migran hacia el tejido conectivo como mastocitos, son muy semejantes. O las células sagradas, mastocitos, tienen histamina. La histamina y la heparina producen permeabilidad vascular formando edema. Los basófilos no se quedan tranquilos, sino que llaman a los eosinófilos para que les ayuden. Entonces producen el factor quimiotáctico de los eosinófilos. Y si no pueden, entonces llaman a los neutrófilos. Entonces producen el factor quimiotáctico de los neutrófilos. Las peroxidasas, que controlan las bacterias, y las proteasas. Bueno, aquí eran las proteasas neutrales. Y la condritina de sulfato, igualmente la producen. El tiempo de vida es entre 1 y 2 años en murinos. ¿Qué murinos? Ratones, ¿sí? Ratas. Se le dicen murinos para no decir que... Marcadores de superficie, igualmente la inmunoglobulina E. Los degranula. Y los basófilos van a los sitios de inflamación y salen por diapedesis en un sitio específico del árbol circulatorio, que se llama las vénulas postcapilares. Se abren las células endoteliales de las vénulas postcapilares y sale el plasma
en gran abundancia y se forma edema. El edema es del proceso inflamatorio, ¿sí? Si usted se fractura la muñeca o la mano, inmediatamente se forma un gran edema, empieza el proceso inflamatorio, empieza el proceso de reparación. Que generalmente es inmovilidad del órgano, queda inmóvil y se llena de líquido, se hincha, eso se llama edema, ¿sí? Miremos los linfocitos. Los linfocitos, entonces, hablan de marcadores de superficie. Entonces, hay dos clases de linfocitos. Los linfocitos T, que forman la inmunidad celular, y los linfocitos B, que forman la inmunidad humoral. Los linfocitos T tienen receptores de linfocitos T, moléculas CD, que son como 30 moléculas diferentes, receptores del IL, y los linfocitos B tienen inmunoglobulinas, porque se transforman en células plasmáticas y producen inmunoglobulinas de superficie, ¿sí? Entonces, como no tienen gránulos, aquí solo estamos hablando de marcadores de superficies para identificarlos. Los monocitos también no tienen gránulos, no podemos hablar, pues tienen gránulos secundarios, porque todas las células tienen lisosomas. Tienen marcadores de superficie para el antígeno mayor, para el HLA tipo 2 y receptores FCD e inmunoglobulina. Tiempo de vida, pocos días en la sangre, porque sabemos que se van a vivir varios meses al tejido conectivo, donde se convierten en macrófagos. Siempre los monocitos van a terminar como macrófagos, y estos macrófagos reciben diferentes nombres según el sitio donde vayan a residir. Van a ser residentes. Entonces, en el cerebro tenemos, o en el tejido nervioso, las microglias, en el pulmón las células del polvo, en el hígado las células de Kupffer, pero a todo eso se da el nombre, por lo menos microglia es difícil de quitar, son macrófagos cerebrales, es el nombre moderno, macrófagos hepáticos y macrófagos alveolares a las células del polvo. Sin embargo, los libros siguen nombrándolo. Los macrófagos tienen una capacidad de unirse entre ellos, formar células multinucleadas, osteoclastos y las células granulomatosas de la tuberculosis o de muchas enfermedades, células gigantes se llaman. Porque de esta manera es más efectivo, ¿sí? Si los osteoclastos fueran una sola celulita, no podría devorar huesos tan rápidamente como si son 50 células unidas produciendo las enzimas para hacer esta reabsorción ósea. Miremos algo de las plaquetas. Las plaquetas tienen dos partes. El hialómero, que es la parte externa, y el granulómero, que es la parte que tiene los gránulos. Ya lo vamos a ver. En el hialómero secuestra iones calcio para evitar que se peguen. Y este mismo es calcio el que utilizamos nosotros los citratos para evitar que la sangre se coagule. Y también el hialómero acelera la absorción rápida y la liberación de moléculas cuando estas están activadas. Les hablaban de los coágulos rojos, coágulos blancos. Las plaquetas son las primeras que están pendientes cuando hay un daño en el endotelio para cerrarlo. Esto se debe a lo siguiente: las células endoteliales tienen carga positiva y las plaquetas igualmente. Entonces las plaquetas no se van a pegar normalmente a las células endoteliales porque ambas tienen carga positiva y se repelen. Cuando hay una disrupción de las células endoteliales, queda la membrana basal y el colágeno de abajo, el resto del heparansulfato, que es de carga negativa. Como las plaquetas son positivas, se adhieren nomás por la carga eléctrica y empieza todo este proceso de la coagulación.
el granulómero, que es la otra parte, ¿sí? Tiene tres tipos de gránulos. Primero los gránulos alfa, que miden entre 300 y 500 nanómetros. ¿Cuál es el contenido de ellos? Fibrinógeno, factor de crecimiento derivado de las plaquetas, tromboplastina plaquetaria, trombospondina y factores de coagulación. Son importantísimos en esto. Por eso la trombocitopenia, que quiere decir plaquetas bajas, porque las plaquetas también se le dice trombocitos. ¿Por qué? Tienen que ver con esto de los trombos, de deshacer los trombos o crearlos para hacer la homeostasis. Entonces, facilita la reparación de los vasos, la agregación plaquetaria, y esto tiene que ver con la coagulación de la sangre. Estos son los gránulos alfa. Los gránulos delta generalmente son más densos, miden entre 250 y 300 nanómetros. Al examinarlos a la microscopía electrónica, vamos a ver que contienen calcio, ADP, ATP, serotonina, la misma que se produce en el sistema nervioso central, histamina y pirofosfatasa. Función: facilitar la agregación y adhesión plaquetaria, así como la vasoconstricción. Siempre que tiene una lesión en un vaso, de una vez por reflejo hay vasoconstricción. Por carga eléctrica, entonces hay adhesión hacia el colágeno, porque ya no, las células endoteliales no están. Y ahí ustedes hablan de la vía intrínseca y de la vía extrínseca de la coagulación, que tiene que ver con esto. En realidad, conozco la clase que se da de fisiología de esto. Yo no hablaría por lo menos de las funciones de la sangre, por lo menos que la función de la sangre puede ser la termorregulación. O sea, si uno hay mucho calor, entonces la sangre trata de disipar ese calor de alguna manera. O sea, control de la temperatura, desplazamiento de la sangre, por lo menos de la piel, hacia partes más vitales cuando hay hemorragias. Por ejemplo, por ejemplo, usted pierde 1 litro de sangre. ¿Qué le sucede? Se va la sangre de la piel y queda pálido. ¿Qué me interesa a mí? Que esté funcionando cerebro, corazón y pulmones. Eso se llama circulación central. Si eso se mantiene bien, la persona se mantiene viva. Pero ahí estoy sacrificando intestino y estoy sacrificando riñones, que son vitales. Por lo tanto, toda hemorragia aguda, masiva, lleva a una insuficiencia renal y a una necrosis tubular. Los pacientes se pueden complicar. No se sabe por qué no se metieron los riñones ahí, por la misma anatomía y por eso, pero los riñones son importantísimos, sino que se dejaron encéfalo, corazón y pulmones. Acuérdense, esa se llama circulación central. Y lo demás se llama circulación periférica. La de los riñones y el intestino mesentérica. El granulómero también tiene los gránulos lambda, lisosomas, con ese tamaño de 200 a 250 nanómetros. ¿Y qué tienen los lisosomas? Esas enzimas que ustedes vieron en los gránulos secundarios, más otras, ¿cierto? Las enzimas contenidas ayudan en la reabsorción del coágulo. O sea, cuando pasa el coágulo rojo, pasa luego al coágulo blanco, ¿cierto? Y luego empieza a desaparecer, para que permita una buena recanalización, ¿sí? Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Entonces, muchas gracias. El último tema del examen. Esta es la última clase para el tercer examen. No quise hacer tanta repetidera, sino llevarles a la parte de las células. Entonces, 4 grupos, nos vemos mañana. Muchas gracias. Bye, bye.